Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Elizabeth Mendoza Monter. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Univer Millennium Plantel Ecatepec. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema sumamente importante dentro de nuestra profesión como futuros pedagogos, ya que nos habla acerca de las dimensiones del servicio profesional docente, sus diferencias y similitudes que existen dentro de ello. En este tema se encuentra dentro de lo que es la asignatura Ética Profesional en la Educación, impartida por el profesor Juan Elías Campos García. Realmente el poder conocer este tipo de dimensiones son sumamente complejas y se necesita esa amplia noción acerca de lo que consisten, ya que de esta forma nos podrá conducir de forma adecuada a través de este tipo de parámetros nuestra práctica profesional, saber cómo enseñar, en qué momentos actuar, cuáles son las funciones que tenemos que ejercer dentro del ámbito profesional. Siempre se debe de tomar en cuenta y no dejarlas de lado, porque de esta forma nos ve reflejado el éxito específico en cada nivel. Como primer punto es muy importante señalar cuándo es que surgió. Y esto se dio dentro de lo que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue conocido mejor por sus siglas INE. Se estableció en el 2002 para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados que se dan dentro del sistema educativo nacional en los niveles de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Para poder realizar esta evaluación de INE se desarrolló un documento titulado como Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes. En este documento se encuentra reflejado el perfil docente, que está conformado por 5 dimensiones de carácter nacional, en donde son aplicados por 3 niveles de educación básica. Cada dimensión cuenta con parámetros que también aplican para los 3 niveles de educación básica, los cuales a su vez están acompañados de indicadores de éxito específicos para cada nivel. Ahora se va a abordar lo que son las dimensiones del servicio profesional docente, en donde asume una gran responsabilidad de aprendizaje en sus estudiantes dentro de lo que es el Estado y la sociedad. En este perfil está integrado por 5 dimensiones que describen los dominios fundamentales dentro del perfil profesional y del desempeño. Cada dimensión contiene lo que es parámetros que describen en cierto modo aspectos del saber y del quehacer docente. A su vez, cada parámetro corresponde a un conjunto de indicadores que señalan el nivel y las formas de los saberes y quehaceres concretos. Como primer punto, se puede ver que se clasifican estas dimensiones en 5, y como primer punto tenemos lo que un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. Esto se relaciona con el conocimiento que debe de tener el profesor para ejercer su práctica educativa, y esta también es la base para comprender que la enseñanza y el aprendizaje se articulan a lo largo de la educación. Es necesario conocer, tener ese acercamiento acerca del ritmo en el que adquieren nuevos conocimientos nuestros estudiantes, y así también las necesidades que requieren, porque muchas veces por no tomar en cuenta este factor se puede ver limitado dentro de nuestra práctica profesional. Entonces es muy importante que se considere esta dimensión. Como segunda dimensión tenemos que un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Esto se relaciona con lo que es el proceso de evaluación,
el saber cómo aprenden nuestros estudiantes y el nivel de formación que van obteniendo. Saber y el saber hacer del maestro implica el poder planificar sus clases y organizarlas de una forma adecuada para que de este modo pueda evaluar los procesos educativos desarrollando estrategias didácticas. Muchas veces en los niños podemos ver que el estar sentado no podemos garantizar que realmente está aprendiendo. Lo que se requiere dentro de estas estrategias es el poder manipular las cosas, que se sienta relacionado dentro de un contexto real para que pueda comprender el verdadero sentido de ese contenido y así poder del mismo modo atender las necesidades educativas de los estudiantes para establecer contextos favorables que incluyan actitudes positivas dentro del aprendizaje. Como tercer punto tenemos lo que un docente que ejerce como profesional mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. En esto está inclinado a lo que son las actualizaciones, donde el especialista en el área tiene que estar al tanto de las transformaciones o cambios que se dan dentro de la práctica educativa para poder enriquecer su labor y la forma en que la ejerce. Con estos fines se espera que tenga las herramientas sobre la indagación de ciertos tipos de temas de enseñanza-aprendizaje, donde incluyan competencias comunicativas que es necesario que se sigan desarrollando para poder comunicarnos de forma oral o escrita con distintos actores educativos. Como cuarto punto de dimensión tenemos lo que un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. En esto el docente tiene principios éticos y tiene un marco legal en su dimensión relacionado a lo que son las capacidades que tiene el docente en cómo es que establece un clima escolar en el aula y las acciones que realiza dentro de sus actitudes para que favorezca esa equidad, inclusión y la empatía sobre los integrantes de la comunidad escolar. Como última dimensión tenemos lo que un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Esto se puede ver que su función del docente es como un sujeto activo donde tiene esa oportunidad de ser la voz para poder generar cierto tipo de propuestas que favorezcan su práctica. Es referente a lo que es el reconocimiento de la acción que el docente va transcurriendo en el ámbito del salón de clases y en la escuela. Está hablando de una dimensión sociocultural. El desempeño del personal docente incluye también habilidades para identificar, valorar y aprovechar sobre todo el sentido educativo, considerando los elementos que se establecen dentro de ese entorno y estar conscientes que este tipo de dimensiones indirectamente nos indica cómo podemos realizar nuestra práctica de forma ética y profesional. Dentro de lo que son las dimensiones se encuentran ciertas similitudes en el servicio profesional docente, donde el docente debe de reconocer a su alumno y también conocer cómo es que aprende, para así poder organizar, evaluar y realizar una intervención didáctica en torno al trabajo educativo, mejorando su práctica profesional, conocer las responsabilidades legales y éticas de su profesión y de este modo participar en la vida escolar y comunitaria.
En las prácticas docentes también se encontraron algunas características similares al identificar ciertos elementos en torno al aspecto familiar de cada uno de los alumnos, donde se explica la elección de los contenidos a desarrollar en su intervención docente. El poder conocer el tipo de responsabilidades que se deben de establecer dentro de su profesión es sumamente importante. Asimismo, los docentes deben de identificar y poder diseñar cierto tipo de situaciones didácticas acorde a los aprendizajes esperados para que se pueda establecer una comunicación con cada uno de los alumnos, la interacción de pares y la participación de todos utilizando estrategias de evaluación que les permitan identificar el nivel de logro de sus alumnos y del mismo modo conocer de qué forma podemos mejorar algunos aspectos que no han sido favorables dentro de su desarrollo formativo de los mismos estudiantes. Se necesita utilizar el tiempo escolar en actividades para que contribuyan dentro de los propósitos educativos sin perder de lado esto, reconociendo las expectativas que se tienen sobre el aprendizaje de sus alumnos. Por lo general, se comunican a los alumnos altas expectativas acerca de su aprendizaje. De este modo, también sirve como una motivación o ese impulso para que nuestros estudiantes se sientan más interesados por lo que aprenden. Al comunicar a las familias las potencialidades de los estudiantes, se puede dar ese acompañamiento, ese trabajo en conjunto para poder guiar al estudiante de forma correcta y favorecer dentro de su desarrollo, reconociendo también las implicaciones legales y éticas que tienen su comportamiento con relación a la integridad y sano desarrollo dentro de los alumnos, donde les ayuden a reconocer las reglas que se establecen y se deben de cumplir dentro del contexto escolar. Las diferencias que se establecen en este servicio profesional es acerca de dos situaciones que se dieron en las prácticas, en dos casos, donde una profesora idónea no reúne las condiciones necesarias y pues se caracteriza por implementar acciones basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión para generar un clima de confianza con sus alumnos. Estos comportamientos se vinculan al parámetro relacionado con la construcción de los ambientes favorables con el aprendizaje que se encuentran dentro de la segunda dimensión que se fue viendo anteriormente, y el profesor idóneo que sí reunía con las condiciones necesarias. En cambio no se enfocó con la generación de esas condiciones y su intervención estaba orientada al control disciplinar de los niños. También se puede apreciar que el docente clasificado con resultados idóneos buscaba poder participar en redes de colaboración para fortalecer en su desarrollo profesional, y a través de la participación de 8 redes de colaboración fue más desafiante en reciente incorporación que se dio dentro de la escuela y la constante rotación de los profesores que el grupo ha tenido. Dentro de lo que indica la rotación de profesores es una limitación, porque al no tener ese control o ese funcionamiento adecuado para poder incorporarte dentro de la escuela y estar en constante cambio con cada uno de los grupos, se necesita dar ese acompañamiento constante. Se necesita conocer a simple vista también las necesidades, conocer la personalidad, cómo es que a través de diferentes estilos de aprendizaje los estudiantes van aprendiendo.
así como también la manera en la que se percibe el contexto de enseñanza. Es también similar entre los docentes, porque ambos, en los casos que se expusieron, se reconocieron que la situación familiar de los alumnos es sumamente compleja, representada a través de los problemas económicos para obtener los materiales necesarios y así poder realizar las actividades en el aula. En muchas ocasiones se ha logrado ver que hay algunos alumnos que no cuentan con esos recursos que necesitan para poder realizar ese tipo de actividades. Entonces, como docente, tienes que siempre estar buscando alternativas para para no hacer que ese alumno se pierda de esa actividad y pueda participar del mismo modo con todos sus compañeros. También se señala que no se hacen ese tipo de hábitos en cuanto a la alimentación antes de llegar a la escuela, y algunos de ellos conviven en un ambiente de violencia y maltrato con sus hogares. Entonces este es un tema sumamente complicado y como docente tenemos que saber en qué momentos actuar, qué decisiones tomar para poder inclinarte de forma adecuada dentro de estos problemas de violencia y maltrato que se está dando dentro de los hogares y que de cierto modo influye también dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con ambos docentes que se dieron en los casos, las condiciones familiares limitaban la disposición de los estudiantes para aprender y la convivencia con sus compañeros. Esto a su vez repercute en su rendimiento académico, porque el alumno no se va a poder sentir con la misma no va a tener esa concentración, no va a tener ese interés, no va a tener ese impulso que los oriente a estar aprendiendo. Va a estar pensando más que nada en esa condición familiar que se dio en el momento. Entonces, como tal, no va a estar al 100% en la clase. Y del mismo modo se señalan que estas condiciones son difíciles de sobrellevar en la docencia y en las actividades escolares. Es por ello que tenemos que tomar en cuenta estas dimensiones que se dan dentro del servicio profesional docente, porque nosotros tenemos que actuar de una forma correcta, de una forma consciente, de una forma responsable, para que nuestras acciones y nuestra forma de pensar o nuestra forma de enseñanza no atribuya dentro de su personalidad, dentro de su construcción del sujeto. Es muy importante que no se deje de lado estas dimensiones y que sepamos en qué momentos actuar de forma honesta y justa dentro del servicio educativo.